Hello, bienvenidas a Feminicias una vez más. El capítulo de hoy, como pueden ver en el título, es un poquito echadita de chisme porque les quiero contar varias historias alrededor de cómo la enfermedad que tengo me ha ayudado muchísimo a entender o hacerle un reframe a la productividad. Y dentro de eso quiero darles algunos tipsitos de productividad que creo que les pueden servir. Son unos tips muy generales, no son cosas puntuales que puedan hacer, pero creo que son importantísimos para uno entender muy bien las razones por las cuales uno está haciendo las cosas. Entonces, antes que nada voy a tomar machita, que me ayuda a relajarme y como a soltar la lengua, y podemos empezar. La idea de este capítulo se me ocurrió hace un par de días. Yo estoy en un grupo con muchas emprendedoras y una de ellas mencionó, dijo, realmente yo no estaba conversando con ella, solamente vi como su comentario diciendo que ella sufre bastante con el hecho de que cuando no está haciendo nada se siente culpable. Y yo de alguna forma me identifiqué con ella, pero una versión mía del pasado y me acordé un poquito de toda la historia, o todo lo que ha pasado estos últimos 2 años de mi vida desde que me diagnosticaron colitis ulcerativa y creo que he aprendido mucho sobre la mismísima productividad. O sea, creo que esta enfermedad me ha traído algunos regalos con respecto a ser productivo. Y eso es lo que les quiero enseñar el día de hoy. Entonces, esto va a ser mitad historias, echadita de chisme y de pronto hacer como un recuento, recapitulación de todo lo que ha pasado como en mi vida en estos últimos 2 años con los tips y los consejos. Voy a darles 4 consejos que a mí me parece que han sido muy poderosos y que han cambiado muchísimo la forma en la que yo trabajo y cómo priorizo las cosas que voy a hacer. ¿Listo? Entonces empecemos con el consejo número 1 y es, tiene que haber una razón de peso por la cual tú quieres ser más productiva. Y en la mayoría de los casos, si yo tuviera que decir una razón que englobe todas las razones, es para tener más libertad. Y es que la productividad lo que va a hacer en tu vida es darte más tiempo libre. Va a dejar espacio vacío para que tú hagas otras cosas. Si tú puedes hacer las cosas de forma más rápida, más eficiente y de forma más eficaz, logras tus objetivos más rápido, pues vas a quedar con espacio vacío, tiempo sin utilizar. ¿Y qué suele pasar con ese espacio vacío? Que de alguna u otra manera se va a llenar. Si no hay una intención detrás, se va a llenar de cualquier cosa. Cualquier cosa aleatoria. Puede ser más tiempo de redes sociales, puede ser más trabajo, puede ser más tiempo haciendo actividades que no te llenan, que no te gusta, que no te nutren. Ser productivo por ser productivo no tiene ningún sentido, porque ese espacio vacío que te genera la productividad igual lo vas a llenar con algo. Entonces, mi recomendación y mi tip es que se llene de una forma intencional. Es que quiero acabar muchísimo más rápido mi trabajo porque quiero poder salir temprano todos los días y trabajar en mi proyecto personal, por ejemplo. O quiero descansar más, o quiero hacer ejercicio, o quiero tener tiempo para prepararme mis comidas, o quiero pasar más tiempo con mi familia, o quiero aprender un nuevo idioma. La productividad sirve para liberar tu tiempo. Y una vez se libera ese tiempo, tú tienes que pensar con qué lo vas a llenar. Entonces, ¿qué historia viene legada a este tip? Pues les cuento que yo más o menos en agosto tuve un sustico con la colitis. Básicamente yo llevaba un par de años ni súper bien ni súper mal, pero relativamente estable. Con mis medicamentos, yo ya me estaba haciendo medio la idea de que esto era para siempre y voy a tener que tomar medicinas toda la vida. No me encanta, pero bueno, estoy agradecida porque podría estar peor. Ese era como mi estado en ese momento. Pero entonces entre junio y agosto del año pasado, mis medicinas dejan de funcionar y empiezo a tener una crisis bastante tenebrosita. No puedo controlar los síntomas, cada vez se pone peor, los exámenes médicos muestran que tengo anemia y yo me asusto. O sea, realmente, honestamente, me asusté feo. Entonces dije, tengo que hacer algo al respecto. Sea como sea, yo necesito tener algo de control porque lo que yo sentía es que mi cuerpo estaba como completamente desatado haciendo lo que se le daba la gana y yo no podía hacer nada. O sea, cualquier cosa que yo hiciera igual no era como una cuestión de buenos hábitos, de estar saludable, no, o sea, como que ni siquiera de tomar la medicina, o sea, básicamente no estaba funcionando nada
E incluso mi médico en ese momento ya me ha dicho como, ok, la terapia que estamos usando no sirve mucho, vamos a tener que pasarnos a una terapia un poco más fuerte que ya incluso entra dentro de las categorías de quimioterapias. Entonces yo como, no, yo estaba súper asustada, yo dije, tiene que haber algo en internet. La colitis ulcerativa tiene una característica muy particular y es que es una enfermedad de la que no se sabe mucho. Y el hecho de no se sabe mucho de esta enfermedad tiene un peso importante porque no hay certezas. O sea, por ejemplo, dicen no hay cura conocida, pero eso no significa que no haya cura. Los médicos no saben muy bien a qué se debe esta enfermedad, pero sospechan que son factores ambientales con una predisposición genética. O sea, toda esta forma en la que se define esta enfermedad me daba a mí a entender que tal vez había una esperanza. O sea, no se conoce una cura todavía. Y eso me hacía pensar que en el mundo del vasto internet, donde toda la gente está probando miles de cosas y haciendo experimentos consigo mismo y contando sus experiencias, podía haber algo que me pudiera ayudar. Entonces dije, ok, voy a investigar y me voy a poner juiciosa a buscar qué encuentro, entendiendo que una cosa, que seguir los protocolos médicos y todas estas cosas, pero yo pensaba, igual la medicina en este momento no sabe un montón de cosas que puede que la medicina natural y las medicinas más antiguas puede que sí sepan algo o hayan encontrado algo al respecto. Entonces yo empiezo a investigar. Algún día les voy a contar como todo, porque tampoco quiero hacer este capítulo extra mega largo, pero básicamente empecé como a buscar muchas cosas y había un libro de un señor, un libro que fue escrito literalmente como en los 80s, de un señor que aseguraba haberse curado a sí mismo de la colitis ulcerativa con dieta y mucha gente lo referenciaba, o sea, como que por alguna extraña razón todas las personas o todas las, llamémosle, instituciones o teorías sobre cómo curar la enfermedad tenían una gran base desde ese libro. Ese libro igual es muy controversial, o sea, yo me lo leí y honestamente siento que la dieta que ese señor propone no es una dieta saludable a largo plazo. Yo creo que yo ya les había contado esto, no me acuerdo si eso yo lo mencioné en alguno de los capítulos pasados, pero de todas formas yo dije, ok, aquí tiene que haber algo de verdad, porque aunque sí es cierto que, por ejemplo, uno se lee los comentarios en Amazon de ese libro lo han comprado muchísimas personas y el 50% de las personas que leen el libro o que hacen review del libro dicen, esta es una dieta ultra mega peligrosa. Y el otro 50 es como, esta dieta me curó. O sea, no hay algo así como, bueno, no me sirve para nada. O sea, o te curabas o te empeorabas. Era bastante como chocante ver eso, pero de todas maneras yo dije, ok, voy a leerlo. Y dentro de una de las cosas o la principal premisa que este señor decía es que el cuerpo se puede curar solo, pero el cuerpo tiene que funcionar y muchas veces el cuerpo necesita es mucho descanso. Obviamente esto acompañado de una dieta X, pero lo que el señor decía era como si usted quiere iniciar un proceso para sanarse de esta enfermedad, debería, aunque sea, tomarse un periodo sabático y en serio no trabajar porque incluso que si era posible, uno debería dormir 16 horas al día. O sea, básicamente es como estar despierto 8 horas al día es muy poquito, la verdad. Y esa parte en particular me caló bastante sobre el descanso. Ahí, por ejemplo, yo me di cuenta que yo llevo muchísimos años, yo creería que incluso más de, o sea, no sé, 10 tal vez, incluso pensando como de pronto desde que me gradué de la universidad, que yo nunca tengo un tiempo donde no hago absolutamente nada, porque todas mis vacaciones estos últimos 10 años han sido viajes que suelen ser en realidad muy demandantes, de esos que caminas y caminas y que te despiertas bien temprano para aprovechar el día. Y yo realmente no recuerdo las últimas vacaciones que yo haya tenido de no hacer nada. Entonces a mí eso me caló. Pero aún así yo no puedo soltar Herbivore, o sea, yo tengo mi propia empresa y no puedo decir como, bueno, chao, adiós, me voy a descansar, o al menos no me sentía cómoda haciéndolo, porque honestamente creo que sí puedo, o sea, creo que David y todo mi equipo harían el esfuerzo de cargarse como con todas mis cosas para yo poder descansar. Y entonces ahí fue cuando pensé como, tengo que organizarme y tengo que utilizar todo lo que sé de productividad no para acabar más rápido y hacer más proyectos y seguir trabajando, sino que en ese momento decidí que todo el tiempo libre que me pudiera ganar
lo iba a utilizar para descansar. Y realmente el año pasado es un año que a ojos de muchos puede verse muy poco productivo y definitivamente sí me di la pela de hacer lo mínimo, pero fue un mínimo elegido intencionalmente con todas las tácticas de productividad que yo ya les he enseñado, que están en The Mastermind, todo eso, pensado en liberar la mayor cantidad de tiempo posible para descansar. Y recuerdo que sí fue un poco difícil, yo a veces me sentía mal, siempre estaba como muy preocupada de estoy dejando morir al equipo, estoy dejando morir a David, pero aquí viene el segundo consejo y es, hay cosas y hay proyectos que en determinado momento de la vida que tú los desarrolles tienen muchísimo, muchísimo más retorno. ¿Y a qué me refiero con esto? A que yo llevo 2 años con esta enfermedad, a mí me diagnosticaron a los 31 años. Y asumiendo, digamos que me vaya bien en la vida y viva hasta los 70, por ahí, me quedan 40 años más de enfermedad. Todo lo que yo pueda aprender, todos los trucos, todo el dominio que yo le pueda ganar a esta enfermedad, así no sea una curación total, sino un pequeño control, va a tener un efecto multiplicador si lo aprendo hoy a que si lo aprendo en 20 años. ¿Por qué? Porque seguramente habré mitigado mucho daño que la enfermedad le habrá hecho a mi cuerpo. Y la otra cosa es, no sé cuáles pueden ser las consecuencias de estar mal. ¿Qué puede ocurrir o qué le puede pasar o qué puede pasarme en mi vida como consecuencia de que yo esté enferma? Entonces, por ejemplo, que no sea capaz de coger oportunidades porque mi cuerpo no me da, o que estoy hospitalizada X cantidad de tiempo donde la empresa no anda o no se deteriora el negocio. Y eso pueden tener consecuencias que de pronto no me gusten a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel de amistades, etcétera, etcétera. O sea, yo pensé, esta es una enfermedad que seguramente va a afectar mucho mi calidad de vida y va a hacer que mi vida pase de ser un 10 super top, chévere, vida envidiada por todo el mundo, a volverse, no sé, me voy a inventar cualquier cosa, un 6. Porque estar enferma no solamente es estar enfermo, sino que va a tener algunas consecuencias en mi vida. Que estoy enferma y me da depresión y entonces si me da depresión no quiero ir a trabajar y entonces a la empresa le empieza a ir mal. O estoy muy de mal humor y tengo ansiedad y eso me hace pelear mucho con mi pareja. Pues, o sea, son cosas que pueden pasar, la verdad. Uno no puede tener como mentalidad de color de rosa todo el tiempo y son consecuencias de estar uno enfermo. Entonces yo decía, si en este momento yo hoy, que estoy en una etapa temprana, donde hasta el momento no hay ningún daño permanente, donde estoy bien, tengo energía para hacer cosas, tengo todos mis órganos completos, todo lo que aprenda hoy y que me pueda dar más bienestar, no solamente va a evitar que yo esté más enferma, sino que va a mitigar esas consecuencias que va a tener la enfermedad en mi vida. Y yo sé que es como una forma un poquito oscura de pensar, pero yo pensaba, si algo quiero hacer para estar mejor, tiene mucho más retorno hacerlo hoy a hacerlo en 5 años. ¿Y por qué yo tuve como hartísimo estas conversaciones? Primero, porque sí tenía que descansar mucho, también tenía que hacer un esfuerzo muy grande a nivel de dieta. Yo pasé casi un mes literalmente comiendo solamente pescado, brócoli y papa hervida, literalmente, les juro. Y bueno, y un jugo asquerosísimo de col que algún día les contaré cómo era todo mi protocolo. Y además hice una inversión muy grande en dinero para comprar un curso de una gente en Estados Unidos que pues es como una comunidad de personas que han estado enfermos con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa y que más o menos encontraron como la fórmula. No, ellos no dicen necesariamente curar, pero ellos dicen llegar a remisión clínica sin medicamentos, que básicamente es como curar, obviamente siempre está la predisposición genética, pero básicamente es como un control y dominio total de la enfermedad. Y ese dinero me pesó mucho hacerlo. O sea, yo incluso me sentí un poquito mal a nivel financiero, como de, uff, esta enfermedad me está costando mucho dinero o está requiriendo muchos recursos de no solamente como mi plata, sino la plata de la pareja, o sea, de mi novio y yo, la plata de Herbivore. Eso me hizo sentir un poquito culpable, pero yo decía, es que si hago esta inversión hoy y logro ganarle un poquito a la enfermedad, quién sabe qué cosas me voy a ahorrar, quién sabe qué cosas me voy a evitar. Y fíjense que esto aplica para muchas cosas y yo creo que esto requiere mucha introspección y sentarse a pensar y tratar de ser muy racional porque hay un juego emocional muy fuerte de hacer estas cosas. Por ejemplo, pagar ese curso, que fue un monto bastante grande, o sea, más o menos similar a lo que me gasté yendo a Japón, imagínense. Yo pensaba
claro, como médicamente se dice que no se conoce la cura, pasó algo muy chistoso. Yo me puse a investigar sobre ellos antes de comprar y en Reddit no encontré muchas cosas de ellos. Reddit es como los verdaderos reviews de todo, realmente me parece que es como el sitio más honesto, pero mucha gente decía como que a ellos tocaba o estaban permanentemente borrándole los comentarios porque la medicina dice que no hay cura y que ellos están prometiendo algo que no existe y que son unos estafadores. Entonces yo lo sentí como una super red flag y dije, pucha, me van a estafar o bueno, o voy a caer en la estafa. Pero luego también, como por otras partes y de pronto en el mismo Reddit, no, no a ellos mismos, sino otras personas decían, no, yo tomé el programa y yo me curé. Y otra gente les escribía como, no, no digas eso, entonces tú nunca estuviste enfermo, porque, o sea, mejor dicho, el mundo de la colitis es bastante chocoloca y es como una comunidad que obviamente es una comunidad repleta de gente con trauma. Yo tengo trauma, o sea, yo le tuve mucho miedo a mi cuerpo durante una época y yo sé que es muy fuerte que a uno le digan cómo te puedes curar y que, pero que por otro lado te digan no hay cura y bueno, o sea, es como algo muy pesado emocionalmente, em, pero de todas maneras a mí lo que me convenció de hacerlo y pagar el curso es que en este momento puedo soportar una estafa y el hecho de que me estafen esa cantidad de dinero hoy es mucho menos grave a todo el daño que yo me puedo ahorrar si logro controlar la enfermedad. O sea, hacer esto hoy tiene un impacto mucho más grande en mi vida que si lo hago en 5 años, que ya hay muchos reviews y mucha gente definitivamente descubrieron que sí, efectivamente esa era la cura. No sé, o a que lo hago en 20 años y me doy cuenta que funcionó a 20 años después de que tuve mucho daño, cualquier cantidad de consecuencias de estar enferma. Entonces dije, si hay un momento en mi vida donde hacer esta inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo, va a rendir más frutos que nunca es ahora. Esto, por ejemplo, también ustedes lo pueden pensar con emprender, que creo que de hecho esto hace parte de mi historia también. Cuando yo empecé a emprender mi primer emprendimiento, que obviamente lo quebré, yo sentía como mucha angustia de no estar ganándome un salario como los compañeros con los que yo me había graduado de la universidad. Y una parte de mí, una parte de mi ego me decía, vete, busca un trabajo y empieza a ganar un salario para que tu historia se empiece a ver como la de ellos. Cosas como, no, mi jefe me ascendió y me mandó a hacer un curso a México y ahora voy a participar en esta convención, entonces me voy a Brasil. Y, y mi ego era como, pucha, tú deberías estar viviendo esto porque tú también eres súper pro, tú estás aquí literalmente vendiendo agua panela en las ciclovías con un carrito. Como que una parte de mí me jalaba y me llamaba a decirme, salte de emprender y empieza a ganar plata y empieza a crear una carrera que suene súper fancy y suene súper top. Pero otro lado me decía, este es el mejor momento para intentar emprender. En este momento no tienes responsabilidades, tienes toda una vida por delante para recuperarte económicamente en caso de que te vaya mal, de que sea un fiasco económico. Tienes toda una vida por delante, literalmente, en la que puedes trabajar y recuperarte. Solo si te sale mal, pues vas a empezar un poquito tarde en tu vida, en tu carrera, pero nada grave. Y las consecuencias de fallar hoy son mucho menos graves a fallar en 20 años o en 50 años. La otra mitad de mí me decía, este es el momento donde más retorno te da emprender, intentar emprender. ¿Por qué? Porque no estás asumiendo muchos riesgos, tienes muchas oportunidades para volverte a levantar y no tienes responsabilidades, o sea, no te toca pagar un arriendo, yo vivía con mis papás, no vas a dejar de tener un plato de comida en la mesa si no vendes un solo peso, es el mejor momento para emprender. Justo ahora. Esto es algo que requiere mucha introspección y es como un pensamiento muy profundo de tener una conversación honesta con uno mismo, porque la emoción de no hagas eso, escápate, sal de ahí, no intentes esto, es demasiado fuerte. O sea, el miedo de que me estafen a mí toda esa cantidad de plata, obviamente me estaba jalando a no lo voy a comprar. El ego herido de ver a todos mis compañeros teniendo unas carreras exitosas y yo más o menos no tan exitosa también me dolía y también me estaba jalando, pero lo que me mantuvo en esas decisiones, que hoy pienso que son las correctas, es esto que me decía, no hay un momento mejor que este para intentarlo. Y hay cosas
Hay muchas cosas que, por ejemplo, yo pienso, esto está muy cool, pero todavía no. O sea, hoy no siento que sea el mejor momento para probar esto, hacer este proyecto, hacer esta cosa. Muchas cosas de las que yo pienso y muchos proyectos y muchas ideas que tengo, algo en mi mente me dice, todavía no. Pero, por ejemplo, en estas dos en particular, mi pensamiento o después de racionalizarlo bien y de conversar conmigo misma y ser brutalmente honesta conmigo, era, este es el mejor momento para intentarlo. Listo, vamos a ir al punto número 3 y es lo que creas que te vas a tardar, multiplícalo por 2. Y esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Todos queremos ver resultados rápidos, de ya, 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 y esto nos puede sabotear. Entonces les voy a dar un pequeño estatus de mi estado de salud en este instante. Yo compré ese curso en septiembre y empecé con todo el proceso, la dieta, bueno, pasándola ahí mal, comprando un montón de suplementos, tan, tan, tan. Y más o menos en octubre, noviembre, yo me sentía muy mal porque no sentía tanta mejoría. Yo seguía viendo sangre, yo todavía mis exámenes médicos salían un poquito alterados, me salía anemia, aún me salían mal cosas y yo decía, me estafaron. Y yo pensé, sí, efectivamente, pues me estafaron, esto nos sirvió de mucho, pero es que habían pasado 2 meses, literalmente 2 meses. Obviamente ellos no hacen una promesa de tiempo. De hecho, ellos son muy enfáticos en que cada cuerpo es súper diferente y que cada cuerpo reacciona a sus tiempos. Pero yo sí estaba viendo mejoría y yo la sentía en mi cuerpo. Lo que pasa es que no era como, ya estoy curada. De hecho, ya mi médico había visto como ciertos resultados, me hizo una colonoscopia y me dijo, yo te veo bien, ya no vamos a hacer terapia biológica, que es esos químicos que les había dicho, que es como una terapia mucho más fuerte. Y me ha dicho, no, sigue con los medicamentos que tienes ahorita, o sea, como que todo se está normalizando de una crisis muy fuerte que yo tuve. O sea, yo sí estaba mal, pero yo, hagan de cuenta, por octubre, noviembre, yo estaba como igual a que como estaba en marzo, febrero, antes de que me diera como la crisis fuerte. Entonces en mi cabeza es como, no, no, no sirvió de nada, o sea, pero sí me recuperó de una crisis. Y yo estuve reflexionando sobre este tema, pero yo realmente creo que yo tenía la expectativa en mi cabeza de que un día de repente me iba a despertar y yo ya iba a estar bien. O sea, que iba a pasar de estar súper mal y al día siguiente estar súper bien y obviamente eso no es lo que ha pasado. Ha sido una mejora paulatina, 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 paulatina. En enero de este año yo subí un reel que les puse donde les decía, por fin, después de 2 años desde el primer diagnóstico, que nunca había tenido unos exámenes de sangre normalizados, me salieron normales, lo cual pues obviamente es un gran hito y entonces está funcionando. O sea, sí, no voy a decir que me estoy curando, pero sí estoy ganándole el control a la enfermedad, o sea, de pasar de estar muy mal, que los medicamentos no están funcionando, necesitamos una terapia más fuerte, a sosteniendo la misma cantidad de medicamentos a estar normal, está muy bien, porque de hecho ahora lo que se puede empezar a pensar es en bajar la medicina, que es mi objetivo con esto, y pues, o sea, realmente, si a mí me dijeran, bueno, todo esto es desde agosto hasta enero, ¿te parece mucho tiempo? Yo diría, no, o sea, estuve mal, estuve enferma 2 años, haberme recuperado en 5 o 6 meses me parece perfecto. Y obviamente yo sé que estoy a la mitad del camino y también sé que no sé qué pueda pasar, o sea, de repente me puedo volver a poner muy mal o lo que sea, pero si he visto resultados, estoy muy bien, estoy muy contenta y quiero ir por más. O sea, mi meta es quitarme los medicamentos y obviamente espero que me acompañen en este proceso y yo les iré contando y documentando y de pronto más adelante, si a ustedes les gusta, puedo ser un poquito más abierta con lo que he hecho y el protocolo y todo esto. Pero lo que yo les quería decir es que estuve mucho tiempo pensando en tirar la toalla, en esto no sirve. Y si yo me hubiera quedado pegada con esta idea de un día me tengo que despertar bien y ya, seguramente hubiera tirado la toalla y no hubiera visto los resultados. Y de nuevo, esto creo que tiene mucho que ver con productividad porque muchas veces tenemos un esfuerzo, pero no es un esfuerzo suficiente y se bota a la basura, aunque es un esfuerzo que sí sirve, se bota a la basura porque no tenemos la paciencia para llevar las cosas a finalidad. Obviamente esto con el emprendimiento, o sea, es que este capítulo en serio es como una gran analogía entre estar enfermo y emprender, pero o sea, con el emprendimiento pasa exactamente lo mismo. Queremos volvernos ricos al mes de haber empezado, queremos que todo salga bien al principio y haciendo, por ejemplo, una comparación con Herbivore,
Bendita Panela, por ejemplo, fue un gran fracaso. Yo casi no gané plata y me endeudé bastante porque yo quería sacar unos proyectos nuevos e hice toda esa inversión antes de pandemia y la pandemia mandó el negocio al carajo. O sea, realmente la pandemia lo destruyó y yo me quedé como con esas deudas a nivel personal porque era plata que me han prestado amigos. Y, y bueno, el caso es que es esa primera quiebra, uno diría, uy, no, muy mal. Pero muchas de las cosas y muchos de los cimientos que ayudaron a Herbivore a estar donde está, yo los aprendí con Bendita Panela. Entonces, yo hoy día veo Bendita Panela en realidad como las bases. O sea, imagínense como si uno estuviera construyendo un edificio, ¿no? Que uno no empieza y lo empieza a construir desde arriba, sino que el primer año, o bueno, no, realmente no sé qué tanto de construcción, pero sé que un periodo importante del tiempo de construcción del edificio es hacer los cimientos, es excavar para poner los pilares y, o sea, como que enraizar ese edificio para que no se caiga. Entonces, cuando yo veo mi proceso de emprendimiento, yo veo Bendita Panela como algo que, como un proceso donde yo enterraba los pilotes para que Herbivore pudiera crecer hacia arriba, pero sin ese soporte y sin esos cimientos no lo hubiera podido lograr. Y hay muchas veces donde siento que el emprendimiento, todos estos temas de salud, por ejemplo, donde primero hay un espacio donde no se ve ningún resultado. Es como tú no ves ni un solo ladrillo puesto hacia arriba, todo es hacia abajo, nada se ve, pero es necesario para que todo lo que se ve hacia arriba se sostenga. De nuevo, esta es una lección de emprendimiento. ¿Por qué? Porque tiramos la toalla cuando apenas estamos excavando esos cimientos y perdemos un montón de recursos, energías. O sea, intentar algo nuevo es gastar energía. No esperarse lo suficiente para ver los resultados, obviamente es botar todo ese esfuerzo a la basura. Y mi último tip es que en la mayoría de los casos el éxito es un efecto compuesto de muchos factores. Esto también está muy relacionado con mi proceso sanando esta enfermedad y les voy a contar un poquito por qué. Yo siento que la ciencia, y no lo veo como algo malo, es como una consecuencia de hacer lo mejor que podemos, pero la ciencia siempre trata de evaluar una sola variable a la vez. Por ejemplo, si yo hago un estudio, yo quiero hacer un experimento científico y quiero ver cómo determinada cosa afecta a tal otra, pero tengo muchas variables. Y si yo cojo todas esas muchas variables y las modifico todas, pues yo realmente no sé cuál de ellas tiene el verdadero efecto en el resultado final. Y eso pasa en la ciencia. En la ciencia lo ideal es evaluar una sola variable a la vez. Y claro, hace parte de nuestro proceso, del proceso que los humanos tenemos para crear el conocimiento y obviamente es muy válido y tiene mucho sentido. O sea, yo no digo que eso esté mal. Pero definitivamente este procedimiento deja por fuera todo lo que tiene que ver con el pequeño efecto compuesto de muchas cosas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y cómo me di cuenta de esto? Cuando compré el curso y empecé el protocolo, ellos mismos dicen, no es solo la dieta, no es solo los suplementos, no son solo los hábitos, son todas las cosas juntas al tiempo. Y el gran error que creemos es que vamos a encontrar una única cosa que va a hacer que nos curemos. Dueño, bueno, el que da como la mayoría de las clases en el curso, decía, este es el gran error de todos, creer que a ti lo que te falta es vitamina D, o a ti lo que te falta es dormir más, o a ti lo que te falta es controlar el estrés. Cuando creemos que es solo una cosa, que obviamente viene de este tema científico de controlar las variables y mover solo una a la vez para ver qué efecto tienen, pues nos perdemos de la posibilidad de que puede que X cosas solamente mueva un poquito la balanza hacia este lado, pero si son 20 cosas que en esa misma proporción inclinan la balanza, pues yo ya voy a tener una inclinación de 20x. Y eso me puso a pensar que realmente en muchas cosas en la vida nosotros somos así también. Queremos encontrar esa píldora mágica que nos arregla todo. Y por ejemplo, con el tema de la productividad, yo también por mucho tiempo dije, bueno, ¿cuál es ese hack mágico que me va a volver súper ultra productiva? ¿Cuál es ese secreto para yo ser una máquina de trabajar y trabajar? ¿O cuál es el secreto del éxito? Y resulta que en muchos casos el secreto del éxito es una mezcla de cositas pequeñas. Entonces, por ejemplo, con el tema de la productividad, está el saber priorizar, o sea, decidir muy bien qué es lo que quiero hacer.
saber cómo organizar mi tiempo en mi agendita, el sistema que uso en mi agenda, cómo organizo mi calendario, pero también está cómo manejar las distracciones, también cómo manejo el descanso. Y ninguna de ellas es lo suficientemente potente o como life changing, pero todas en conjunto aportan un poquito y crean un sistema que funciona y que sirve para ser más productivo. Para hacer esta misma analogía con las empresas, mucha gente dice como necesito la fórmula para emprender o necesito que me enseñen a emprender, y esto yo lo digo mucho en mis cursos y también le digo mucho a mis asesoradas, a las chicas que asesoro para crear los negocios. No existe una única cosa que va a defender tu negocio y que lo va a hacer incopiable y exitoso. Es una mezcla de todo. O sea, puede que tú tengas un producto muy normal, pero que el servicio al cliente sea excepcional, y puede que sea de pronto que tienes facilidades de pago o que tienes un proveedor más eficiente. Es decir, muchas veces lo que hace la defensa y el éxito de una empresa no es una sola cosa. Un ejemplo que pues para mí es muy diciente: cuando yo estaba en mis prácticas, yo trabajé en una casa saborista, que es básicamente una empresa que hace sabores para la industria y recibe pues requerimientos de todos. Esta era una de las empresas más grandes del mundo. Y ustedes saben que uno de los secretos corporativos más grandes del mundo mundial es la fórmula del sabor de la Coca-Cola. Entonces ellos me contaban que en alguna ocasión se les había acercado una empresa diciéndoles como les vamos a pagar mucha plata para que ustedes hagan un match al sabor de Coca-Cola. El caso es que ellos lo hicieron y hay unos estudios que se hacen que se llaman paneles sensoriales, donde se puede medir sin sesgo si realmente son capaces o no de detectar ciertas diferencias en sabores y así. Y ellos me decían que en los paneles sensoriales los consumidores no eran capaces de distinguir entre la Coca-Cola y el match que ellos habían creado. Pero ¿qué pasa? Realmente no es tanto una cuestión de sabor. O sea, el sabor de la Coca-Cola sí es importante, que es muy rico, bla. Pero el imaginario que hay de la gente diciendo, no, es que la Coca-Cola es distinta, sabe mejor que todo el peso de marketing de la Coca-Cola hace que igual, no importa que le hayan hecho un match a nivel sensorial al sabor, que sea muy difícil que una empresa de bebidas se le copie la Coca-Cola y le gane a la Coca-Cola. Realmente es muy difícil, pero no es por el sabor, es por el marketing, es por el imaginario que ha creado en la gente, que la gente dice, yo soy capaz de distinguir la Coca-Cola a ojos cerrados y después de haberme apagado cigarrillos en la lengua. O sea, hay gente que dice como no, es que yo no puedo con todas las demás y yo las distingo de una. Yo tomo Coca-Cola y yo sé cuál es la Coca-Cola. Obviamente no estás en las condiciones donde hay un panel sensorial y está todo controlado y doble ciego y no sé qué cosas. El punto es, el éxito de Coca-Cola no es la fórmula. O sea, no es solo la fórmula. La fórmula es un pequeño pedazo, pero también está el marketing, también está la cultura que han creado alrededor de el sabor y obviamente toda esta cultura alrededor de la fórmula secreta que es única y es súper especial. En los negocios es igual, y yo siento que el mundo del emprendimiento falla un poquito en eso, porque en el emprendimiento siempre dicen, díganos cuál es su ventaja injusta, esa cosa que lo hace único, y muchas veces es realmente no es una sola cosa que yo haga súper excepcional y súper diferente, sino como una mezcla de pequeños factores. Y otro ejemplo, o sea, digamos, por ejemplo, Apple y Samsung. Realmente no es como que Apple o Samsung haga equipos súper mega diferentes, realmente están como muy a la par, son igual de buenos. O sea, realmente no creo que haya como uno muy superior, así que se distinga bastante superior, sino que es como una mezcla de pequeños factores. Entonces, el éxito de ellos no es únicamente sus equipos, porque ya hay otra empresa que hace equipos igual de buenos. Digamos que entre ellos dos, la competencia le hace equipos que le dan la talla a sus equipos, pero hay algo que tiene que ver con la cultura, con cómo se venden, el tipo de publicidad que hacen. Entonces los fans de Samsung son como, marica, ni por nada me compró algo Apple, y los fans de Apple ni por nada se compran algo Samsung. Pero no es una única cosa, es una mezcla de factores que envuelve al consumidor en una narrativa que lo hace como, "Uf, es que es inevitable que yo esté con esta empresa". Y al vendernos esta idea de que solamente es un factor, de solamente es una cosa que nos hace únicos y especiales en nuestras empresas, creo que le quitamos la capacidad o le estamos quitando, cortando las alas a muchos negocios que tienen muchísimo potencial.
De hecho, alguna vez mi novio me había contado la historia de una pelada que básicamente era como súper joven y era ya como súper mega multimillonaria y entonces le dijeron como cuál es su secreto. Y ella dijo como es que realmente para volverse rico, lo único que hay que hacer es coger algo que mucha gente consuma y que todo el mundo utilice y hacerlo un poquito mejor. Y con hacerlo un poquito mejor ya te garantiza montones y montones de clientes y montones de ventas. Ella, por ejemplo, decía el servicio de lavandería. Entonces, el servicio de lavandería es así, así, asado. Lo único que voy a hacer es mejorar una cosita un poquito más. Me voy a inventar cualquier cosa porque no sé qué exactamente mejoró, pero digamos, voy a hacer que la espera sea mucho más relajada en una salita más especial donde puedes tomarte un cafecito, por ejemplo. O sea, vas, te tomas un cafecito y mientras tanto lavas tu ropa. Y ya solamente lo hizo un poquito mejor, no radicalmente mejor, increíblemente mejor, no, o sea, solo un poquito mejor. Y ya, solo con eso obtienes muchísimos, muchísimos más clientes. Y decía, piensen en lo cotidiano, en las ferreterías, en las tiendas, en los carros, en lo que sea. Todo hagan hacerlo un poquito mejor. Y eso es importante porque ser un poquito mejor, solo un poquito mejor en muchos factores, te puede volver radicalmente mejor que la competencia cuando tú ves como el overall del negocio, cuando tú ves el servicio y la oferta de valor realmente de pronto no es muy disruptiva en todo, pero solamente siendo un poquito mejor en todo o en muchos factores ya se vuelve muy superior que la competencia. Y definitivamente esto es una lección muy interesante para mí en este proceso de curación de no es solo una cosa porque yo por mucho tiempo estuve buscando la píldora mágica. Y esto mezclado con lo de no estoy dejando que el tiempo pase, yo realmente estaba destinada al fracaso. Yo antes había probado muchas cosas, me ha gastado montones y montones de dinero en suplementos. Yo, por ejemplo, a cada rato le preguntaba a ChatGPT como qué es lo último que se está haciendo en terapias alternativas de colitis ulcerativa y él me decía, se está usando tal cosa. Iba y la compraba, la usaba por 2 semanas, no tenía resultados y ya dejaba de consumirlo. También me leía artículos científicos, todo el tiempo estaba googleando en Google Academy como colitis ulcerativa, tratamientos, control, cómo llegar a remisión, bla, bla, bla. Y muchas de las cosas, ojo, que están en el curso, yo ya las tenía, ya las había comprado y ya las había probado, pero no las había probado ni por el tiempo suficiente y las había probado de forma aislada y no habían funcionado. Estos últimos 4 meses donde yo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para controlar la enfermedad y que sí han dado resultados, o sea, esto es importante, sí me han dado resultados, me han enseñado estas 4 cosas sobre productividad, sobre los negocios, sobre la vida, que me parece que son muy importantes. Así que se las voy a repetir como a manera de resumen, porque igual yo sé que yo he hecho mucha cháchara y dentro de toda la charla como que se pueden perder y como el core o la semillita de conocimiento, esa pequeña cápsula de conocimiento. Entonces, la primera es, tiene que haber una intención por la cual quiero ser más productiva, porque si tú liberas espacio en tu vida, de alguna manera se va a llenar. Y si tú no tienes una intención para llenarlo, se va a llenar de cosas no tan chéveres. Se va a llenar con tiempo en redes sociales, se va a llenar con más trabajo, se va a llenar con actividades no tan buenas para ti, destructivas, lo que sea. Entonces, ser productivo por sí sola no es una meta. Tú eres productivo para algo. O sea, por ejemplo, yo en mi caso lo que dije es voy a ser lo más productivo, lo más eficiente para liberarme a mi tiempo, para poder descansar, dormir, estar relajada y sanarme. Segundo, hay que pensar muy bien cuándo es el mejor momento para hacer algo, para intentar algo. No todo ya, no todo tú, no todo ahora. Y algunas cosas puede que este sea el mejor momento para hacerlas. Piensen que esto es muy similar a cuando uno quiere invertir plata en un fondo. Si yo cojo $3.000 hoy y los meto en un fondo y digo, ya estos $3.000 se quedaron ahí y los voy a dejar ahí quieticos hasta que me pensione, o sea, dentro de 20, 30 años. Hacer esto y dejarlo hoy ahí metidito en el fondo va a tener muchos más resultados debido al interés compuesto que si lo dejo en 20 años o en 30 años. Que si hago eso mismo 20 años después, 30 años después, 10 años después, el efecto va a ser mucho menor. Cosas que merece la pena hacerlas ya y ahora. Así no se sienta tan divertido, así sea difícil para tu ego, así te
te choque, te cuestione, sea como riesgoso, no tan divertido, lo que les digo, lo que yo pensaba todo el tiempo, esta idea de me están estafando, debería parar. O por ejemplo, cuando estaba emprendiendo, me está yendo mal, debería buscarme un trabajo. Pero algo dentro de mí me decía, no, no hay ningún momento mejor en tu vida que este para intentar esto que estás haciendo. E igualmente hay muchas cosas que yo quiero intentar, como, ay, no sé, quiero empezar mi negocio de velas aromáticas o quiero iniciar tal cosa, tal otra, pero algo dentro de mí me dice, este no es el mejor momento para hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo Herbivore como prioridad o estoy haciendo otras cosas como prioridad. El consejo del punto número 2 es reflexionar. ¿Cuándo es el mejor momento de hacer algo? Porque muchas veces aplazamos y posponemos algo que queremos hacer porque no estamos reconociendo que de pronto ahora es el mejor momento para hacerlo. Y ya después, como no es tan conveniente hacerlo, o ya pa' qué, o lo que sea, pues nunca se hace eso que queremos hacer. Esa reflexión es un poquito difícil de hacer, requiere un poquito de honestidad brutal y es algo que te va a sacar de tu zona de confort y que te va a poner muy incómoda. O sea, cuando yo estaba emprendiendo y que yo sentía como me está yendo mal, no estoy haciendo plata, yo me sentía mal y muy seguramente yo hubiera aliviado toda esa incomodidad si me hubiera buscado un trabajo. Pero ese pensamiento me obligó a mantenerme incómoda, me obligó a mantenerme fracasada, entre comillas, siguiéndolo intentando. El punto número 3 es lo que crees que te vas a tardar, multiplícalo por 2 y dale el doble del tiempo al proyecto para que muestre resultados. Uno por lo general subestima el tiempo que se va a demorar a hacer algo. Y no solamente hablemoslo de proyectos y cosas importantes que tienen que traer resultados, incluso en el día a día yo me he dado cuenta que yo me demoro muchísimo más tiempo haciendo las cosas que creo que me demoro. Por ejemplo, hay veces que digo, voy a reservar 2 horitas para hacer esta presentación y listo. Y resulta que me demoró literalmente 2 días haciéndolo, literal. Cuando empecé con el primer capítulo, o sea, el capítulo 1, me demoré 4 días haciéndolo. Entre que pensaba que iba a decir, que lo grababa, que lo editaba, me demoré 4 días. Y yo dije, pucha, si yo me voy a demorar 4 días, todos los capítulos, todas las semanas, pues esto no puede ser porque no me puedo secuestrar 4 días de la semana. Pero está bien, o sea, con el tiempo fui mejorando y lo hice más rápido, pero hay muchísimas cosas que yo pienso que me va a demorar una tarde, 2 horitas, un día y me demoro semanas. Proporciones de tiempo bastante grandes con respecto a lo que yo pensé en serio que me iba a tardar. Y hacer las paces con eso también es importante, porque muchas veces uno dice, bueno, voy a hacer esta página hoy me siento y lo hago. Y no quedó. Y entonces como que, pucha, no taché eso, me siento mal y entonces te da ansiedad y empiezas a evadir. O sea, como que reconocer que uno se va a demorar 3 días haciendo una cosa o 4 días o incluso un mes haciendo algo, le da a uno como ese alivio de seguir haciéndolo, de partirlo en tareas más pequeñas, de entender que es un proceso y sobre todo de no tirar la toalla antes de que lleguen los resultados. Y cuarto, definitivamente estoy completamente convencida de que el éxito no es una sola cosa, no es una píldora mágica, sino un efecto compuesto de muchos factores. ¿Qué pasa? Que eso lo vuelve todo más difícil y más incierto para nosotros. Es una verdad incómoda, horrible, porque lo mismo, yo obviamente me hubiera encantado que para curarme lo único que necesitara sea una pastilla, un suplemento, o que necesitaba dejar de comer un alimento. Ah, ya, es que era el gluten, dejabas de comer gluten y ya te curaste. Pero una mezcla de muchas, muchas, muchas cosas y entender eso me costó bastante, pero ahora lo sé y es una verdad realmente muy incómoda, no es tan chévere. Lo fácil sería que fuera una cosa, o sea, como que un factor, porque con eso literalmente arreglaríamos la sociedad y todo, pero bueno, no, claramente son muchas cosas y hay que honrar eso, ¿no? Y hay que entender que el éxito de todo, de tus hábitos, de tu vida, de tu éxito laboral, de tu negocio, de la salud, son muchas cositas compuestas. Entonces, bueno, chicas, eso era lo que les quería contar hoy. Espero que les haya gustado. Porfis, escríbanme en los comentarios si tienen preguntas, si quieren saber algo de emprendimiento, si me quieren contar su caso y de pronto quieren que lo analicemos aquí en el canal. Échense la cháchara, mándenme un mensaje, escríbanme que yo creo que podemos hacer algo, una dinámica interesante. Por ejemplo, las que estén emprendiendo y me quieran preguntar cositas de su emprendimiento, anímense que yo en este momento estoy como muchas veces pensando qué hacer y qué contenido crear y creo que esto podría ser algo chévere que me sirve a mí y que les sirve a ustedes. Esta es la parte más cringe de todo el capítulo. Están en Spotify, porfis, califíquenme
Y si están en YouTube, denle like, compartan, bueno, todas esas cosas que piden la gente que tiene canales de YouTube y cosas para que los canales crezcan. Porfis, ayúdenme. Y nada, pues las quiero mucho y nos vemos la otra semana con otro capítulo. Bye.